La regla 32 del capítulo 3, yo les mostré a ustedes lo de los chalecos salvavidas, ¿no? Lo de los aros salvavidas, perdón. Buques por debajo de 100 metros de eslora 8, entre 100 y 150 10, de 150 a 212 y por encima de 214 para buques de carga, ¿ok? También, no obstante, y la vamos a ver en cualquier caso la próxima semana, esta regla tiene otros apartes. La 32.2, por ejemplo, habla de las luces de los chalecos salvavidas, ¿ok? Entonces me dice, bueno, esto aplica a todos los buques de carga. Los buques de carga, cada chaleco salvavidas debe estar dotado de una luz que cumpla con los requerimientos del código y las luces dotadas en estos chalecos salvavidas o provistas en estos chalecos salvavidas para los barcos antes del 1 de julio del 98, que no cumplan con el párrafo 223 del código, pueden ser aceptadas por la administración eh, hasta que la luz pues sea reemplazada porque expire, pero en cualquier caso, nunca después del 1 de julio del 2001. Normalmente estas luces tienen unos 5 años de caducidad. Aquí les dieron 3, bueno, tenían 3 años para poderlas reemplazar. Unas luces que cumplieran, bueno, con lo establecido en el código en cuanto a pruebas, etcétera, etcétera. Y aquí estamos con los trajes de inmersión. Entonces, esto también aplica a todos los buques de carga, ¿ok? Sin embargo, con respecto a los buques de carga construidos antes del 1 de julio del 2006, los párrafos del 3.2 al 3.5 deben ser cumplidos no más tardar de el primer reconocimiento de seguridad del equipo que se realice después del 1 de julio del 2006. Es decir, que le dieron hasta el 1 de julio del 2006 o ese año, entre el 1 de julio del 2006 y el 1 de julio del 2007, para cumplir con lo que viene. ¿Ok? Y dice, debe proveerse de un traje de inmersión que cumpla con la sección 2.3 del código para cada persona a bordo del buque. Sin embargo, para buques distintos a los buques graneleros, a los bulk carriers, estos trajes de inmersión no serán requeridos para aquellos buques que hagan viajes en climas calientes, en opinión de la administración. ¿Ok? Y ahí es importante que revisemos la circular a la que les hice referencia hace un rato, la circular 1046. ¿Ok? ¿Qué sacamos de conclusión acá? Que para los buques graneleros es importante, es obligatorio tener los trajes de inmersión, hagan el viaje que hagan por las aguas que les hagan. ¿Ok? Solo los bulk carriers. El resto, a opinión de la administración, si lo considera innecesario, porque el operador convenció a la administración de que no hace viajes por aguas templadas, entonces la administración puede eximir de la regla a esos buques. Y luego habla de los que le comentaba de la balsa salvavidas de proa. Si un buque tiene estaciones de trabajo localizadas remotamente de los lugares donde están los trajes de inmersión, normalmente estivados, también me preguntaba yo, Will, ¿dónde los guardan? La experiencia dice que muchos de los buques lo guardan en cada camarote. Algunos buques, muy pocos en realidad, tienen una especie de estantería cerrada, hermética, donde pues los tienen allí frente a los botes salvavidas. Pero pues la forma más práctica es que lo tenga guardado junto con su chaleco en su camarote. ¿Ok? Entonces, incluye en base a esto, ¿verdad? Si está lejos esa estación de trabajo del lugar donde normalmente estiban los trajes de inmersión, del lugar donde normalmente están las embarcaciones de supervivencia principales, entonces, pues se supone que tiene una embarcación de supervivencia adicional, normalmente a proa, y debe ser dotado con el número de equipos de inmersión, de trajes de inmersión respectivo. ¿Ok? Nos vamos entonces con la regla 11. La regla 11 habla de las disposiciones para la reunión
y el embarco en las embarcaciones de supervivencia. ¿Okay? Básicamente esta regla lo que dice es lo siguiente: los puestos de reunión y los puestos de embarco deben estar iluminados con el alumbrado que suministre la fuente eléctrica de emergencia. Esto también es importante verificarlo, chequearlo, que no haya duda y que no hayan focos quemados, que también pasa. ¿Ok? Nos remiten aquí a la regla 2.1, la regla 42 y 43 del capítulo 2.1. En cuanto a la fuente eléctrica de emergencia, que ya lo vimos la semana antepasada. Los pasillos, escaleras, salidas que den acceso a los puestos de reunión y a los puestos de embarco también deben estar alumbrados. La fuente de energía eléctrica de emergencia que está prescrita en las reglas 42 y 43 del capítulo 2.1 puede suministrar la energía necesaria para ese alumbrado, además de la señalización prescrita en la regla 28.1. O como parte de ella Las vías que conduzcan a los puestos de reunión y al embarco estarán indicadas con el signo del puesto de reunión destinado a ese fin, de conformidad con las recomendaciones de la organización. Los puestos de reunión y los puestos de embarco para embarcaciones de supervivencia de pescante y de puesta a flote por caída libre deben estar dispuestos de modo que permita colocar en las embarcaciones de supervivencia transportadas en camilla. ¿Ok? Esto también es importante. ¿Ok? Porque puede ser que que tengamos que transportar un herido. Entonces, esos puestos de reunión tienen que estar habilitados para ello. Y para cada puesto de embarco de las embarcaciones de supervivencia que se arríen por el costado del buque o por cada dos de estos puestos que sean adyacentes, se proveerá una escala de embarco. Esta escala también es importante, de un solo tramo, es decir, que sea continua, corrida, una escala de gato o de mono, según se le diga, parecida a la de práctico, pero no es igual porque no tiene travesaño, la mayoría de ellas. Bueno, de un solo tramo que cumpla con lo que establece el código, que llegue desde la cubierta hasta la flotación de navegación marítima con un calado mínimo, y aquí lo curioso de esto, en todas las condiciones con un asiento de hasta 10 grados. Y les digo que esto es interesante porque por lo general no nos hablan de asientos en grados, y esto es importante poder calcularlo. ¿Ok? Esto es importante poder calcularlo. No lo vamos a hacer ahora un ejemplo, pues no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí podemos abrir con esto la próxima clase. Les traigo un ejemplito preparado. De todas formas, ustedes son ingenieros o cuasi ingenieros. Yo creo que para ustedes, si toman en consideración un punto pivote, como punto pivote el calado medio, y teniendo en cuenta los calados de proa y popa, pues pueden fácilmente determinar cuál es el triángulo rectángulo que se forma entre ese punto pivote, el calado de proa, y en función al cateto, a la hipotenusa y al cateto opuesto, pues usted podría determinar fácilmente cuál es el ángulo que se forma allí, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, esto se lo van a conseguir muy frecuentemente en esta regulación cuando se habla de disposiciones para el embarco. Porque, bueno, una escora hasta de 20 grados ya sabemos que es fácil, hay clinómetros a bordo, pero normalmente no hay clinómetros de asiento, aunque algunos buques sí lo tienen. Las reglas de la 12 a la 7, pues ya habla de aspectos técnicos de los puestos de puesta a flote, de las estivas de las embarcaciones de supervivencia, de las estivas de los botes de rescate, de los sistemas de evacuación, de los medios de puesta a flote, de los medios de embarco de puesta a flote y de recuperación de los botes de rescate, pero toda la parte técnica con lo que se debe cumplir. Aquí la injerencia del oficial, del operador, pues ya es mínima. Ya se supone que hay un proyecto que es aprobado por la administración y que da el visto bueno cuando, una vez que los buques pues son construidos, son parte de esas pruebas de mar, etc. ¿Ok? No obstante, luego el SOLAS incluyó la regla 17.1. La regla 17.1 es con respecto al rescate de personas del agua. Y la regla 17.1 lo que nos dice es que tiene que haber un manual, como este que está aquí, Persons Recovery from Water. Todos los buques tendrán planes y procedimientos específicos para el rescate de personas del agua, teniendo en cuenta las directrices elaboradas por la organización. ¿Cuáles?
circular 1447. En los planes y procedimientos se indicará el equipo previsto para utilizarse con fines del rescate y las medidas que deben adoptarse para reducir al mínimo los riesgos al personal de a bordo que participa en las operaciones de rescate. Los buques construidos antes del 1 de julio del 2014 deben cumplir esta prescripción a más tardar cuando se efectúe el primer reconocimiento periódico o el primer reconocimiento de renovación del equipo de seguridad después del 1 de julio del 2014. De modo que esta es una regla que comenzó de alguna forma el 1 de julio del 2014 y para buques existentes se les dio hasta el primer reconocimiento periódico o de renovación después de esta fecha. Es decir, a más tardar 1 de julio del 2019, si se quiere, porque el de renovación dan hasta 5 años, ¿verdad? De modo que, por eso les digo que es una regla reciente, es una regla que se le añadieron a la regla 17 y que por eso es que va numerado como 17.1. Se considera que los buques de pasaje de transbordo rodado que se ajustan a lo dispuesto en la regla 26.4 cumplen con la presente regla. Bien, la regla 18 nos habla es de los aparatos lanzacabos. Se proveerá un aparato lanzacabos como mínimo, generalmente pues se tienen 3 o 4 en el puente, que cumpla con lo prescrito de la sección 7.1 del código. ¿Qué es lo interesante del aparato lanzacabos? Hay varias cositas. ¿Dónde se caen los oficiales cuando vamos a hacer cuando le hacemos las inspecciones? Normalmente uno abre esta tapa blanca, ¿ok? Y adentro conseguimos el cohete de ese aparato lanzacabos. Aquí hay una fecha de expiración del contenedor. Este contenedor caduca en algún momento. Y la fecha de caducidad la tiene por aquí o por aquí. ¿Ah? Pero adicionalmente el cohete tiene su fecha de caducidad, que no es la del contenedor. El contenedor dura 10 años, pero el cohete dura 3 o 4. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado. Otra de las cosas que tendemos a conseguir es que la línea no está conectada al cohete. Y si la línea no está conectada al cohete, pues cuando usted dispare el equipo, sale el cohete sin el cabo y pierde la esencia como aparato lanzacabos. Entonces, allí hay que tener cuidado. Si somos responsables de esto, abrirlo, verificar que esté bien, verificar que el cohete esté bien dentro del periodo de caducidad, sin haber llegado al periodo de caducidad y que esté correctamente instalado dentro. La regla 19 habla de la formación y los ejercicios periódicos para casos de emergencia. Y aquí usted tiene una gran responsabilidad. Como cadete, como futuro oficial, sobre todo como oficial, una gran responsabilidad. ¿Ok? Lo primero, esta regla es aplicable a todos los buques. Lo segundo, familiarización con las instalaciones de seguridad y los ejercicios. ¿Qué me dice esto de la familiarización? Todo tripulante al que se le hayan asignado tareas en caso de emergencia debe estar familiarizado con dichas tareas antes de iniciar el viaje. Por eso es que a bordo hay, y esto también, para la que me preguntaba del ISM, esto también está en el ISM, porque en el ISM establecen la familiarización con el buque y su equipo. ¿Ok? Un poco desarrollando esta regla 19 del SOLA, del capítulo 3 del SOLA. Entonces, todo tripulante al que se le hayan asignado tareas en caso de emergencia debe estar familiarizado con esas tareas antes de iniciar el viaje y el capitán es responsable de ello. No puedes, generalmente, las familiarizaciones con el barco la dividen en 3 partes. Una primera familiarización antes del zarpe, una segunda familiarización a la semana y una tercera familiarización al mes. Hay compañías más estrictas, uno antes del zarpe, uno a las 24 horas y otro a los 7 días. En un buque que realice un viaje en el que esté previsto que los pasajeros permanezcan a bordo más de 24 horas, debe efectuarse la reunión de los pasajeros recién embarcados antes o inmediatamente después de la salida. Se darán instrucciones a los pasajeros acerca de la utilización de los chalecos y de cómo deben actuar en casos de emergencia. Siempre que embarquen los nuevos pasajeros, se les darán instrucciones sobre seguridad inmediatamente antes o inmediatamente después de la salida. Esas instrucciones incluyen todo lo prescrito en la regla 8.2 y 8.4, que ya la vimos, y se da mediante un anuncio o varios idiomas que puedan ser comprendidos por todos los pasajeros. Ese anuncio se debe hacer a través de un sistema megafónico
del buque, así como se hacen los aviones, ¿verdad? O utilizando otro medio equivalente para que pueda ser escuchado por todos. ¿Ok? Estas instrucciones también se pueden dar durante la reunión prescrita en el párrafo 2.2, aquí, sobre todo cuando los pasajeros van a permanecer a bordo más de 24 horas, ya, que ya les comentaba, ¿no? Como complemento de tales instrucciones, se pueden utilizar tarjetas, carteles informativos, programas de video que se presenten en las pantallas de los buques. Sobre todo los buques de pasaje tienen todos esos juguetitos, ¿no? En cuanto a los ejercicios, regla 19.3. Los ejercicios se realizan en la medida de lo posible como si realmente se hubiera producido un caso de emergencia. Es causa de detención del buque por parte del Estado Rector del puerto cuando esto no se cumple. Detienen al buque para que se preparen, para que lo hagan mejor, y luego vienen al día siguiente y vuelven a hacer otro ejercicio, y pues allí ven. Pero hay posibilidad de que si el ejercicio sale mal, pues detengan al buque. Todo tripulante participará al menos en un ejercicio de abandono del buque y en un ejercicio de lucha contra incendios todos los meses. ¿Ok? Entonces, ¿con qué frecuencia se hacen los ejercicios contra incendio y de abandono? Mensualmente. Hubo un ejercicio de abandono y un ejercicio contra incendio todos los meses. Los ejercicios de la tripulación se realizan en las 24 horas siguientes a la salida del puerto, y este es otro dato importante, si más del 25% de los tripulantes no han participado en ejercicios de abandono del buque y de lucha contra incendio a bordo durante el mes anterior. Lo que quiere decir que, si hubo cambio de tripulación y cambiaron más del 25% de esa tripulación, entonces apenas el buque zarpe, tiene que hacer un ejercicio de abandono y un ejercicio de incendio. Si entra dentro de los ejercicios mensuales, sí, pues, perdón. Sí, por supuesto, ya al hacerlo entra dentro de los ejercicios mensuales. Ya puede valer como el ejercicio del mes, sin ningún problema, ¿ok? Pero muchas veces ya se hizo el del mes, porque el capitán saliente o el capitán decidió hacer uno el día 8 de abril, llegó el 25 de abril, cambiaron el 25% de la tripulación y al salir tuvo que hacer un segundo ejercicio sin habiendo ya hecho uno mensual, el que correspondía para el mes. Cuando un buque está en servicio por primera vez, debe haber sido objeto de una modificación de carácter o que haya sido objeto de una modificación importante, o cuando se contrata una nueva tripulación, estos ejercicios deben realizarse antes de hacerse a la mano. ¿Ok? Para las clases de buques que esto resulte imposible, la administración puede aceptar medios equivalentes. ¿Hacen ejercicio tipo hombre al agua? Sí, Joshua, por ahí creo que mostré, déjame ver, porque me parece que cuando hablé de hombre al agua, bueno, aquí no lo vemos, aquí no se ve, porque le amplié demasiado la foto, pero esto es un ejercicio de hombre al agua con un muñeco, ¿ok? Y ahí se aprovecha, vieron ustedes en clase las diferentes maniobras para rescatar hombre al agua, la Williamson, por ejemplo. El silencio es no. Ok. Eh, no han visto la materia de maniobra. Bueno, allí seguramente se lo explican. Vamos a ver si también, recuérdamelo por favor, Luis, para traer una imagen y ya se la aprendan, ya la sepan cómo es, eh, de cómo se hace Gabriela dice que sí la vio, perfecto, de cómo se hace esta maniobra. Y la intención es que la persona a rescatar, pues después que se grita hombre al agua, la persona a rescatar quede por la proa, ¿no? Y podamos entonces enviar un aro salvavidas con rabisa, con luz, o podamos entonces desembarcar el bote de rescate para poder
para poder rescatar a la persona. Bien, todos los tripulantes que tengan responsabilidad a la entrada o el salvamento de espacios cerrados, y esto también es muy importante, sobre todo ahora esto está tomando muchísima relevancia. Pues no han de creer ustedes que la mayoría de los accidentes fatales a bordo tienen que ver con mala práctica en los espacios cerrados. Gente que entra sin medir atmósfera, con niveles bajos de oxígeno, la gente se queda ahí abajo y no sale. ¿Okay? Entonces, ¿qué cambió aquí? Y esto cambió recientemente, hace apenas un par de años. Anteriormente, el ejercicio era de entrada a espacios cerrados. Pero de un tiempo para acá, que creo que entró en vigor a partir del 2021, si mal no recuerdo, por allí les hago referencia a la resolución 1027, que fue la que hizo la enmienda eh, del convenio, ¿ok? Agregó entrada y rescate, entrada y salvamento, entry and rescue, ¿ok? De modo, y todavía han pasado 3 años y todavía se sigue encontrando que muchos sistemas de gestión solamente practican la entrada al espacio. Pero, perdón, corrijo. Anteriormente era solo el salvamento. ¿Cuál fue el análisis de la OMI? Corrijo lo que les dije. El análisis de la OMI fue el siguiente. Oye, estamos practicando el salvamento, pero no estamos practicando la entrada. Entonces, ¿qué está pasando con los marinos? Muertes incluso y les voy a contar 2 o 3 escenarios al respecto. Están entrando a los espacios confinados, están adiestrados para el rescue, están adiestrados para el salvamento, pero no están adiestrados los requisitos de entrada. Entonces va alguien, entró, alguien que no siguió el protocolo respectivo, entró, hay un nivel bajo de oxígeno o una atmósfera tóxica o lo que sea que haya dentro del espacio, la persona desvanece y a lo mejor muere, y el que está afuera está entrenado para el salvamento. Está entrenado para el salvamento, pero no sigue sin estar entrenado para la entrada. Entonces entra a intentar rescatar al compañero y también se queda. Entonces, así de hecho, recientemente hubo un caso de un capitán. Estaba el primer oficial descansando, estaba en un quimiquero, estaba en lavado de tanques, estaban 2 marinos lavando el tanque y en eso pues informan, pues, removieron los vapores y el que está afuera informa de que los que están abajo pues no responden a la llamada. El capitán se desesperó y asimismo entró y bueno, y hubo un tercer fallecido, el capitán. Hubo otro caso de un tercer oficial, midiendo, se le cayó la manguerita dentro del tanque, midiendo la atmósfera, pensó que aguantando la respiración podía bajar y subir, y bajó y no subió. Entonces, esto es muy, muy importante tomarlo con la seriedad del caso. ¿Vale? Por allí por allí está, pensé que estaba acá, pero bueno, en cualquier caso, la resolución 1050, por si fue que olvidé colocarla más adelante, resolución 1050 de la Asamblea 27, 1050-27, obligatorio, descargarla, leerla, ¿ok? Vamos a comentarla la próxima clase, pero necesito que con esa resolución estén bien familiarizados, ¿ok? Que eso a nadie se lo dicen en la universidad. Bien, en cuanto al ejercicio de abandono, bueno, aquí está lo que hay que hacer en cada ejercicio de abandono: convocar a los pasajeros a la tripulación, acudir a los puestos, prepararse para los cometidos indicados, comprobar que los pasajeros de la tripulación lleven la indumentaria adecuada, que se han puesto correctamente los chalecos salvavidas, arriar por lo menos un bote salvavidas hasta los preparativos necesarios para la puesta a flote, poner en marcha, hacer funcionar el motor, accionar los pescantes, para poner a flote las balsas salvavidas, si es que son balsas salvavidas de pescantes, simular la búsqueda y salvamento de pasajeros atrapados en camarotes, dar instrucciones sobre la utilización de los dispositivos radioeléctricos de salvamento. ¿Ok? Aquí es importante descargar esta circular 1206 que ya la habíamos comentado. Siempre que sea posible, hay que arriar los botes de conformidad con lo que está estipulado en la regla anterior, ¿ok? En la 3415.
salvo lo dispuesto en las reglas subsiguientes, cada uno de los botes salvavidas debe ser puesto a flote. Esto es importantísimo. Cada uno de los botes salvavidas será puesto a flote y maniobrado en el agua por la tripulación asignada para su manejo, al menos una vez cada 3 meses durante un ejercicio de abandono del buque. Capitán, es que no nos dio tiempo, que había mal tiempo. Bueno, pues usted ha tenido mal tiempo todo el tiempo. O sea, no puede ser que el mal tiempo lo acompañe permanentemente. Entonces, esto hay que tener cuidado con el fiel cumplimiento, porque al final va en beneficio, redunda en beneficio de todo. En caso de los botes salvavidas de caída libre, al menos una vez cada 3 meses durante un ejercicio de abandono, la tripulación subirá a bordo del buque, se sujeta adecuadamente en sus asientos y realiza todo el procedimiento de puesta a flote, salvo la suelta del buque. Es decir, no se acciona el gancho de sueldo. Ojo con esto. Los botes de caída libre han demostrado ser sumamente peligrosos. Tanto es así que en las nuevas construcciones están evitando que hayan botes de caída libre. Son emocionantes, interesantísimos. Uno parece que estuviese en la montaña rusa, pero ha muerto gente en esos ejercicios. Entonces, a continuación, el bote salvavidas se pondrá a flote por caída libre, llevando a bordo solamente la tripulación necesaria, encargada de su manejo, o se arriará hasta el agua utilizando medios secundarios de puesta a flote, con o sin llevar a bordo la tripulación encargada de su manejo. Es decir, haciéndolo con el pescante, sin tripulación. En ambos casos, la tripulación encargada de su manejo y maniobra debe abordar el bote estando en el agua. ¿Ok? Y a intervalos no superiores a 6 meses se pondrá a flote, llevando a bordo solamente la tripulación encargada de su manejo por los medios anteriormente descritos, o bien pues se llevará a cabo con una puesta a flote simulada de conformidad con las directrices elaboradas por la organización. Entonces, esto es importante, sobre todo, como ven, por el tema de los accidentes que han ido ocurriendo. En la medida de lo razonable y lo posible, los botes de rescate que no sean botes salvavidas, es decir, hay un bote de caída libre y adicionalmente hay un bote de rescate. ¿Qué pasa? Cuando los botes son del tipo de la foto, uno de los dos botes, el que corra más, el que tenga mejor potencia en el motor, es considerado bote de rescate. Pero cuando hay bote de caída libre, entonces el bote de caída libre, o adicional al bote de caída libre, hay un bote de rescate. Ese bote de rescate, cuando es solo bote de rescate, creo que había una foto cuando vi esto es un bote de rescate. ¿Okay? Un tipo Zodiac, algunos son rígidos y tal, pero bueno, para 6 personas, son botes rápidos, motores de fuera de borda, etc. Entonces, estos botes de rescate deben ponerse a flote todos los meses, con la dotación que tenga que llevar a bordo y se maniobrarán en el agua. Allí sí, ¿ok? En todo caso, se debe dar cumplimiento a esta prescripción al menos una vez cada 3 meses. Si los ejercicios de puesta a flote de los botes salvavidas y botes de rescate se efectúan llevando el buque arrancada avante, ojo con eso, dichos ejercicios por los peligros que ello entraña, solo se realizarán en aguas abrigadas y bajo la supervisión de un oficial que tenga experiencia en ello. Entonces, ojo con eso que es importante. Si un buque está equipado con sistemas de evacuación marino, los ejercicios deben incluir práctica de los procedimientos para desplegar los sistemas. Por supuesto, si hay un tobogán de estos para desembarcar, pues hay que desplegarlo. ¿Ok? Se debe reforzar ese aspecto de los ejercicios con instrucciones periódicas relativas a la utilización de los medios de formación a bordo. Y además, todo miembro del grupo que esté encargado de un sistema de evacuación marina debe recibir una formación adicional participando en el despliegue completo en el agua de un sistema análogo, ya sea a bordo de un buque o de tierra, a intervalos que no superen 2 años. Es decir, cada 2 años tiene que ir a una formación al respecto. Son poco comunes en los buques de carga, si les digo, son más comunes en los buques de pasaje. El alumbrado de emergencia para reunión de los pasajeros y el abandono del buque se debe comprobar cada ejercicio de abandono. Entonces, ojo con el alumbrado porque muchos focos quemados muy habitualmente. Con respecto a los ejercicios de lucha contra incendio, bueno, se deben plantear de tal modo que se tengan en cuenta las prácticas habituales para diversas emergencias. Cada ejercicio de lucha contra incendio, pues hay
unas cosas que hay que cumplir sin que eso sea lo único, no es exhaustivo, pero sí unas 6 regulaciones obligatorias, acudir a los puestos, prepararse, poner en marcha una bomba contra incendio, por lo menos con 2 chorros de agua prescritos para comprobar que el sistema esté funcionando bien, comprobar los equipos de bomberos, a ver si están ok, el uso de los breathing aparatos, que tiene su particularidad, los equipos de respiración autónoma, ok, que hay que revisar la manguera, que hay que revisar el manómetro, que no haya fuga, que la careta sea estanca, que el visor esté ok, etc. ¿Okay? Comprobar el equipo de comunicaciones pertinentes, que hoy día, como ya saben, y lo vimos la semana antepasada, pues a esto se le suma un radio que debe ser intrínsecamente seguro. En muchos casos va asociado, incluso han buscado una tecnología que va asociada al mismo casco, pues bueno, muy interesante. También se comprueba el funcionamiento de las puertas estancas, de las puertas contra incendio, de las válvulas mariposas de aislamiento, de los orificios principales de entrada y salida de los sistemas de ventilación, disposiciones necesarias para el abandono ulterior, y el equipo utilizado en los ejercicios debe volverse inmediatamente a las condiciones de funcionamiento. Es decir, si usaron 2 equipos de respiración autónoma, hay que recargarlos. Si sacaron los trajes, hay que volverlos a colocar. En fin, todo a colocarlo tal cual como se encontró. Aquí está, ¿ves? Entrada de espacios confinados. Esta es la 1050-27 de la que les hablaba, no estaba equivocado en lo que les decía. Deben planearse, estos deben hacerse cada 2 meses. No sé si lo dice por acá, pero si no lo dice acá, lo dice en las reglas que están más adelante. Entonces, los ejercicios de entrada y salvamento de espacios cerrados, recuerden entonces que es entrada y salvamento. Deben planearse y seguirse de manera segura, teniendo en cuenta, según procedan las orientaciones siguientes: comprobación de utilización del equipo de protección personal, comprobación de utilización del equipo y procedimientos de comunicación, instrumento para medir atmósfera, importantísimo, instrumento para medir atmósfera en espacios cerrados, cómo usarlo, qué lectura tengo, diferencia entre un porcentaje de gas y un límite inferior de explosividad y ese tipo de cosas. Comprobación de utilización del equipo y los procedimientos de salvamento e instrucciones en técnicas de primeros auxilios y reanimación. En cuanto a la formación e instrucciones impartidas a bordo, pues todo nuevo tripulante, ya les hablaba, tiene que ser formado, familiarizado lo antes posible, que no exceda las 2 semanas, aunque hay familiarizaciones muy específicas que pueden tomar hasta 30 días. Pero en lo que se refiere a dispositivos de salvamento, embarcaciones, etcétera, todo eso tiene que ser dentro de las primeras 2 semanas. Y por lo general, le dan una semana. ¿Ok? Si el tripulante se haya inscrito al buque según un programa de turnos regulares, recibirá esa formación no más de 2 semanas después de la fecha de su primera incorporación. Las instrucciones para la utilización de los dispositivos de lucha contra incendios, de salvamento, para supervivencia en el mar, se darán a los mismos intervalos que los ejercicios y podrá darse instrucción por separado acerca de diferentes partes de los dispositivos de salvamento. ¿Ok? Todo eso debe abarcarse en un plazo que en todo caso pues no vaya más allá de 2 meses, ya el más detallado, el más específico, ¿no? Si es el caso. ¿Qué más? Más cositas respecto a la formación. Todos los tripulantes recibirán instrucciones que incluyan, sin que esta numeración sea exhaustiva, en manejo, utilización de balsas salvavidas, problemas planteados por hipotermia, primeros auxilios, instrucciones sobre los dispositivos de salvamento, utilización de dispositivos de extinción de incendios y los riesgos de espacios confinados, ¿no? Todo esto debe ir allí en esa línea. Y a intervalos que no excedan de 4 meses se impartirá formación sobre utilización de las balsas salvavidas, de pescantes a bordo. Eso comprende el inflado, arriado de una balsa salvavidas. Bueno, en fin, una balsa especial destinada únicamente a impartir formación. En algunos casos las hay, etc. Anotaciones. Aquí también se falla mucho. ¿Ok? Todas estas cosas deben anotarse en el diario de navegación. Nosotros, anteriormente, pues, y habrán escuchado los cuentos en la universidad, cuando era escuela, pues se llevaba un diario, se llevaba una bitácora y se era muy estricto con el correcto llenado del diario de la escuela. Y era un poco con el fin de enseñarlos a los cadetes, enseñar a los cadetes a no equivocarse, porque esto, y a ser detallista en las cosas que
importantes que debe reportar o anotar, registrar. Se anota en el diario de navegación que prescriba la administración las fechas en que se efectúa, por ejemplo, la reunión, los pormenores de los ejercicios de abandono del buque, lucha contra incendios, de entrada y rescate de los espacios cerrados, de los ejercicios realizados con otros dispositivos de salvamento, de la formación impartida a bordo. Si el momento prefijado no se efectúa en su totalidad una reunión, un ejercicio, una sesión de formación, entonces se hace constar esto en el diario de navegación, indicando las circunstancias que concurrieron, el alcance de la reunión, etcétera. Muchos barcos, de todas formas, es importante señalar que muchos barcos, el espacio para los acaecimientos del diario de navegación son muy reducidos. Entonces, lo que se hace es que se tienen registros aparte, que son registros controlados y que pues, es válido tener allí la información registrada. Bien, por último, pues la regla 20, que es bien importante, que es con respecto a la disponibilidad funcional, mantenimiento e inspección. Por ahí tengo que buscarles la circular, se las hago llegar con el material que tiene que ver con el mantenimiento de los equipos de salvamento, que es importante. ¿Ok? Esto es aplicable a todos los buques. Fíjense que casi todas las reglas son aplicables a todos los buques. O sea, que al final lo que ahora, ¿qué significa todos los buques? Para este capítulo ya lo vimos y ya lo sabemos. En la medida de lo posible, los buques construidos que fueron construidos antes del 1 de julio del 86 deben cumplir lo prescrito en al menos los párrafos 3.2, 3.3 y 6.2. ¿Ok? Antes de que el buque salga de puerto y en todo momento durante el viaje, todos los dispositivos de salvamento deben estar en condiciones de servicio y listos para ser usados. ¿Okay? El barco no puede salir del puerto si tiene dispositivos de salvamento fuera de servicio, al menos que tenga una dispensa por parte de su bandera. Ahora, hay una cantidad de pruebas de mantenimiento. El mantenimiento y las pruebas de los dispositivos de salvamento debe llevarse a cabo de manera que tenga debidamente en cuenta el objetivo de garantizar la fiabilidad de esos dispositivos. Por lo tanto, deben proveerse instrucciones que cumplan con la regla 36, que la vemos la semana que viene, ¿ok? Para el mantenimiento a bordo de los dispositivos de salvamento y las operaciones. De todas formas, yo les voy a enviar la circular para que la vayan leyendo y también la discutamos la semana que viene, junto con la 1050-27, la resolución 1050-27, ¿ok? Las guayas, los cables de amarre, las tiras utilizadas en los dispositivos de puesta a flote, solo le llaman en castellano tira. También es un tema ponerse de acuerdo allí porque bueno, en algunos lados le llaman guaya, en otros lados le llaman cable, en otros lados le llaman tira. Entonces, pues bueno, al final deciden unánimemente llamarle tira, bueno, en este caso. ¿Okay? Las tiras utilizadas en los dispositivos de puesta a flote se inspeccionan periódicamente, prestando especial atención a las zonas que pasen a través de poleas y se renovarán cuando sea necesario a su deterioro o a intervalos que no excedan de 5 años, si este plazo es más corto. Y luego aquí entra una duda para los que hacen sobre todo inspecciones. Bueno, una duda que quedó luego aclarada, me parece, en una disposición transitoria o en otra circular, porque resulta que una cosa es el certificado y otra cosa es la instalación. Entonces, quedaba la duda si esos 5 años son a partir de su certificación o a partir de su instalación. Entonces, bueno, la mayoría concuerda en que es a partir de su certificación, porque bueno, pues sobre todo porque hay elementos que a la intemperie, el alma de esa tira, de esa guaya, de ese cable puede sufrir y ya no es la misma pues resistencia. Entonces, bueno, es un poco ese tema, ¿no? Tienen que haber puestas piezas de respeto, por supuesto, para poder reparar en caso de cualquier tema, los dispositivos de salvamento. ¿Okay? Hay una inspección que es semanal, ¿okay? El oficial responsable, el tercer oficial, cada semana debe efectuar las pruebas que incluyan, se va con el tercer maquinista, es lo que llaman la ronda semanal. El tercer piloto y el tercer maquinista se van. Yo como capitán a bordo era un poco fastidioso y me iba con ellos. Eso a veces no gusta mucho, pero bueno, es necesario. Tampoco me iba todas las semanas, pero por lo menos una vez al mes los acompañaba. Eso me servía para verificar si los equipos estaban bien y saber si ellos estaban haciendo su trabajo, si estaban familiarizados o si necesitaban algún apoyo por parte del oficial senior, ¿no? Si yo no podía, pues le decía al primero que fuese y en otras oportunidades iban ellos solos. Entonces, todas las embarcaciones de supervivencia, dispositivos y botes de rescate, dispositivos de puesta a flote,
tienen que ser inspeccionados ocularmente, inspección ocular, a fin de verificar que están listos para ser usados. Esa inspección incluirá, sin que esta enumeración sea exhaustiva, el estado de los ganchos, su sujeción a los botes salvavidas y que el mecanismo de suelta con carga esté debidamente y completamente ajustado. Luego, debe hacerse funcionar los motores de los botes salvavidas, de los botes de rescate, durante un periodo de al menos 3 minutos. ¿Ok? A condición de que la temperatura ambiente sea superior a la temperatura mínima necesaria para poner en marcha el motor. Durante dicho periodo se comprobará que la caja, el tren, los engranajes, todo embraga correctamente en forma satisfactoria y que las características especiales del motor fuera de borda, en caso de motores fuera de borda, de los botes de rescate, no le permiten funcionar durante un periodo de 3 minutos, al menos que tenga la hélice sumergida. Entonces se podrá proporcionar un recipiente con agua apropiado, es lo que tienen la mayoría de los buques, y para que lo puedan probar pues sin ningún inconveniente. Me preguntan por aquí si esa supervisión y mantenimiento va en conjunto con oficiales de máquina. Sí, Joshua, va con los maquinistas. Un maquinista, el tercer maquinista y el tercer piloto. Generalmente van en conjunto. Hay barcos donde no va el tercero, que va el primero. Pero bueno, es importante que vaya, como cuando lo vimos en la regla, me parece que fue la 19 o la 18, que hablaba que tenía que haber un oficial como que era el experto de los temas el experto en los temas de motores, ¿no? Si el buque, bueno, si en casos especiales la administración puede eximir de esa prescripción, pero solo a los buques construidos antes del 1 de julio del 86, que ya por el tiempo, pues ya muy pocos quedarán. Los botes salvavidas, excepto los botes salvavidas de caída libre de los buques de carga, se moverán de su posición de estiva. Esta es otra de las cosas que hay que hacer semanalmente. Mover el bote de su posición de estiva. Mover un poco el pescado. No va a arriarlo. Se trata de arriarlo, se trata de que no esté pegado. Asegurarse de que que se mueve en forma libre y sin obstáculos. Hasta donde sea necesario, bueno, aquí un poco lo dicen, para demostrar el funcionamiento satisfactorio de los dispositivos de puesta a flote, siempre que las condiciones meteorológicas, por supuesto, lo permitan. Luego están las inspecciones mensuales, ya son un poco más detalladas, con excepción del de caída libre. Como ven, el de caída libre le tienen bastante respeto, ¿no? Entonces, bueno, sacarlo de su posición de estiva sin que nadie esté a bordo, efectuar una disposición de los dispositivos de salvamento, botes salvavidas, listas de comprobación, chequear el inventario, en fin, en función a la regla 36, que la vamos a ver la semana que viene. Luego está, bueno, el servicio de mantenimiento de las balsas, ¿ok? Las balsas salvavidas, las balsas inflables, los chalecos inflables, cada sistema de evacuación marino debe ser objeto de inspección a intervalos que no excedan de 12 meses. ¿Okay? Si bien en los casos en que ello no resulte viable, la administración puede ampliar ese periodo a 17 meses, pero no más de eso. ¿Okay? En una estación de servicio aprobada que sea competente para efectuarlo, es decir, con una empresa que esté debidamente aprobada por la administración. ¿Vale? O en todo caso, no, y que tenga personal debidamente calificado o capacitado. Bien, con respecto a este tema, bueno, este es el tobogán que les decía, este es el medio, eh, lo que llaman sistema de evacuación marino. ¿Okay? Bueno, aquí lo tienen, en la 8.2. Sistema de evacuación marino. ¿Ok? Estos sistemas de evacuación, fíjense, me vuelvo a la balsa. Hay unas balsas hoy día, que es importante señalar, que están aprobadas para mantenimiento a larga duración. Es decir, que el mantenimiento puede ser, por ejemplo, cada 3 años en lugar de estos 12 meses, bajo aprobación de la administración. Tienen un orificio donde hay un dispositivo a través del cual pues, el oficial a bordo puede chequear algunas cosas sin necesidad de enviar la balsa a tierra. Porque enviar la balsa a tierra pues resulta costoso, entonces se la han ingeniado
para verificar eso, verificar la bombona de oxígeno, de aire, por ejemplo, que la llena, chequear presión, etcétera. Si ese es el caso, el oficial debe haber recibido curso para ello, ¿ok? Debe haber recibido formación. Bien, con respecto a la evacuación de medios marinos, pues por supuesto, eh, además de desplegar los sistemas de evacuación marino a los intervalos de servicio que están previstos aquí en la 8.1, ¿ok? O al mismo tiempo, en la 8.1 de los que hablamos aquí, los 12 meses. Además de desplegar los sistemas de evacuación marino a los 12 meses o 17, eh, durante el servicio anual, todos los sistemas se desplegarán desde el buque de forma alternada a los intervalos que decía la administración. Es decir, que el barco tiene que ponerlo en servicio. Una administración que apruebe dispositivos nuevos o innovadores para balsas inflables en cumplimiento con la regla 3.4 podrá permitir ampliación de los intervalos entre servicios con las condiciones siguientes y dan algunas condiciones en las cuales ese servicio se pueda ampliar. No obstante, las reparaciones, labores de mantenimiento de botes de rescate inflables deben realizarse con las instrucciones del fabricante. Las reparaciones de emergencia pueden realizarse a bordo del buque, pero las definitivas deben efectuarse en una estación aprobada. ¿Ok? Luego tenemos el tema de las zafas hidrostáticas. Esta zafa, por ejemplo, no necesita mantenimiento porque tiene fecha de vencimiento. Esta etiqueta amarilla que ustedes ven aquí es fecha de vencimiento. No obstante, hay algunas zafas hidrostáticas que sí deben recibir mantenimiento. ¿Ok? A intervalos, ese mantenimiento va a intervalos que no excedan 12 meses eh, y en una estación de servicio competente. No obstante, pues han sacado este sistema que evita tener que enviar la zafa hidrostática a tierra. Luego, bueno, con respecto al marcado, todos los puestos de estiva tienen que estar marcados con las envolturas, las cartelas, los polines, lugares análogos para la estiva de dispositivos de salvamento, deben estar marcados con símbolos conforme a las recomendaciones de la organización. Aquí las tienen, ya los hemos nombrado en las láminas anteriores. Y estos marcados deben indicar los dispositivos que se encuentran estivados en el lugar dedicado a ese efecto. Si hay más de un dispositivo, también debe indicarse el número de dispositivo, 2, 3, 4, lo que sea. ¿Ok? Por último, de la regla 20 está el mantenimiento, examen minucioso, prueba de funcionamiento y revisión y reparación de los botes salvavidas. Anteriormente esto no existía. Esta es una regla que viene de unos años para acá. Creo que de los últimos 6 años, quizás, por allí 2014, 2015, casi 10 ya. Siguen habiendo accidentes con los botes salvavidas. Los botes salvavidas, pues, que cuando no es la guaya o la tira, como le dicen acá, es la pasteca, es que se caen, es que hay incidentes, que hay muertos, que hay cosas. Entonces, ¿qué optó la OMI o los estados que conforman la OMI a través del Comité de Seguridad Marítima? Mira, vamos a poner una regla donde estos dispositivos de puesta a flote se le haga un examen minucioso anual y uno quinquenal. El anual es un examen minucioso, ¿verdad? Que sea detallado y que, pues, sin lugar a duda nos diga el estado del equipo. Y cada 5 años lo vamos a someter a una prueba dinámica de freno a máxima velocidad de arriado. Es decir, ahí lo tiran y pum, lo frenan, ¿verdad? Además de la carga que se le aplica al pescante y al bote como tal, a 1.1 veces el peso máximo de los pescantes para ver si funcionan, si las guayas están bien, etcétera. Este es cada 5 años, generalmente pues va en línea con el cambio del cable, ¿no? Con el cambio de la tira. Bueno, incluye aparejos de suelta y los botes de rescate también, sin duda, que también deben cumplir con dicho requerimiento. Y los ganchos de suelte automático de las basas salvavidas y de los pescantes también deben someterse a las mismas pruebas. ¿Ok? Básicamente esto se resume, como les digo, a dos: examen minucioso y una prueba de funcionamiento anual. Y luego, prueba de funcionamiento con una carga equivalente a 1.1 veces de la masa total. Esto para todo. ¿Qué es lo diferente? Bueno, que los botes salvavidas tenemos que probar también el freno a su máxima velocidad de arriba. Bien.
¿Qué más nos dice por acá? Bueno, los botes salvavidas y botes de rescate, incluidos los botes de rescate rápido, lo mismo, deben cumplir con eso, sin duda. Y aquí están las resoluciones que van en línea con el tema. ¿Ok? La resolución 40296, la circular 1618, la resolución A de la Asamblea A 68917 y la resolución MSC 8170, que fue recientemente enmendada.